Muy buenos días y bienvenidos una vez más a la playlist del destino no se elige. Bueno, habíamos dejado a Darío después de su ceremonia de circuncisión y de su entrevista con el chamán de la tribu de su padre en la aldea de los indígenas brasileños donde había ido a buscar su pasado y lo habíamos dejado con la decisión que tomó de ir a Lima a cambiar su partida de nacimiento. Y en este capítulo pues vamos a descubrir cómo ve Darío la ciudad de Lima, cómo ve su relación con esa ciudad y cómo ve, antes que nada, su relación con su padre ahora que se ha eh, enterado de lo que en realidad es. Y antes de empezar con este vídeo, quiero decir que hoy el vídeo se lo dedico a dos personas muy, muy importantes para mí. Ambas cumplen años hoy. Una de ellas es el Papa Juan Pablo II, que hoy hubiera cumplido 96 años y que creo que esté donde esté se merece que yo le dedique esto como tributo por todo lo que ha significado en mi vida. Y la otra persona es uno de mis más queridos, de mis mejores amigos, una de las personas a las que yo creo que, sin llegar a faltar a lo que es la palabra, puedo llegar a considerar como un hermano que vive precisamente en Lima y que ha sido una coincidencia que este capítulo que nos toca grabar hoy esté situado en Lima, porque siento que él podrá eh, conectarse, ¿no? con ese capítulo. José Luis, va por ti. Y sin más dilación, vamos a pasar ya a la lectura de este capítulo que es el capítulo 7. Capítulo 7. Ha pecado contra el cielo. Al contemplar el gran edificio de estilo neogótico que era la iglesia de San Marcos en la plaza de Armas de Lima, donde se conservaba el famoso Señor de los Milagros que cada octubre se sacaba en procesión por la capital peruana después después de haberse custodiado en el convento de las Nazarenas, Darío Spitzer sintió que había vuelto en un sentido figurado a casa. Había vivido en Lima mucho tiempo atrás y de esa ciudad eran sus primeros recuerdos. Después de haberse trasladado a otros lugares del mundo para que su padre desempeñara su oficio, ambos habían vuelto a Perú todos los veranos, y era allí donde Darío confiaba en encontrar a su mejor amigo después de Tita, el seminarista Lorenz Hauptmann, hijo del embajador austríaco en Lima. El joven cruzó la plaza de Armas desde el punto en el que le había dejado el taxi que había contratado al llegar al puerto donde le había dejado el chamán tras bendecirle con una pluma de cuervo. Habían viajado durante otros 3 días en sentido contrario y habían abandonado el Amazonas a la altura de Iquitos, donde el gran río se bifurcaba para bañar toda América Latina. Es la madre de todos nosotros, le había dicho el chamán mientras ayudaba al barquero a remar corriente arriba. Salimos de ella cuando nacemos, y a ella nos toca volver cuando morimos para ser pasto de nuestros hermanos los peces. El viaje había sido muy diferente al de la primera vez. El barquero indio, el mismo que le había llevado el río arriba, se había inclinado ante el chamán, pero luego, sin ningún pudor, le había desatado los pantalones y no había descansado tranquilo hasta que no le vio la cicatriz que le había provocado la circuncisión. Después se había lanzado a hablar en la lengua de los indios de tal manera que Darío había tenido que recurrir al chamán para que le verbalizara las palabras que le salían al barquero de la boca como una catarata. Y no había parado de hablar hasta que entraron en el puerto fluvial de Lima, donde una densa garúa les dio la bienvenida. Ese viaje había resultado beneficioso para Darío. Cada árbol, cada roca y cada una de las piedras del camino tenía una historia que debería haberle sido relatada por su padre, pero que ahora le era relatada por un hombre que sabía mucho más que él acerca de la cultura indígena. Y cuando no le contaba leyendas, le hablaba de lo importante que era el hecho de que sintiera todo lo indígena como algo suyo.
La garúa que llenaba el puerto de Lima, así como la gran algarabía de gente que poblaba los muelles esperando los barcos y ferries, lo hizo sentirse en casa y por eso no sintió pena al despedirse del chamán ni del barquero, que le dijeron las palabras de bendición que eran necesarias para traer buena suerte sobre aquellos que viajaban. Del puerto, un taxi le había llevado a la plaza de armas, donde estaba el palacio en el que vivía el arzobispo de Lima y frente por frente a la iglesia de San Marcos, en la que su padre había querido que fuera bautizado, aunque lo había hecho de manera exprés, sin padrino ni madrina. La iglesia de San Marcos también era la sede del Seminario Mayor Limeño, que pasaba por ser el más grande de toda América Latina, en el que estudiaban todos los peruanos de la periferia y los hijos de las grandes familias. Darío había pensado muy seriamente en ser sacerdote, con lo cual pensaba en podría entrar en la Pontificia Academia Eclesiástica, el equivalente del Vaticano de la Academia Diplomática alemana, francesa o española, y quería entrar en el seminario de San Marcos porque allí estudiaba su mejor amigo, con lo cual tendría la diversión asegurada. Por ello había empezado a estudiar un doble grado en Relaciones Internacionales y Teología, que era únicamente ofrecido por la Universidad de Leipzig. Lorenz von Hauptmann, Darío a veces olvidaba de que su amigo era de una familia noble, era el hijo del embajador austriaco en Lima, que a su vez había sido uno de los mejores amigos de su padre. Había nacido en la ciudad austriaca de Löwenstein, en Carintia, justo al lado de las fronteras de Hungría y Eslovenia, donde su familia poseía un castillo que les había sido concedido por el emperador Fernando III. Su padre había sido destinado a Lima como embajador cuando él tenía 10 meses, por lo cual apenas se acordaba de Austria, un país al que había llegado a odiar con todo su corazón. Él y Darío se llevaban 12 días, con lo cual habían sido los mejores amigos durante toda su vida, y no podían concebir, como Dita y Darío, el estar separados o no hablarse durante mucho tiempo. A la edad de 17 años, o sea, un año antes, Lorenz había decidido concretar la llamada que sintió a los 8 y dejando a sus padres se trasladó a Lima, le dio una carta de recomendación al rector del seminario y se encerró en vida con todos los libros necesarios para que su ordenación sacerdotal se acelerara, para lo que contaba con obtener dispensa del Papa. Además, el hecho de tener un tío que trabajaba en Roma y más que estaba vestido con los flamantes hábitos rojos de cardenal, había acelerado el hecho de que en poco más de un año le hubieran permitido vestir la sotana negra usualmente reservada a los sacerdotes. En los 5 meses que fueron desde su entrada en el seminario hasta que emitió la primera profesión en la compañía de Jesús, solo se carteó con Darío, y eso porque no había soportado dejarle en la estacada. No somos el tipo de amigos que están hechos para pasar mucho tiempo separados, le he dicho en un mensaje después de pasar 5 días sin hablarse. Por eso y también porque Lorenz era la única persona que le decía las cosas a la cara sin preocuparse de si le gustaban o no, Darío estaba seguro de que podría contarle lo que le pasaba sin arriesgarse a que se riera de él, como lo habrían hecho sus compañeros de clase en Leipzig. Darío cruzó la plaza de armas y después de hacerle un gesto de despedida al taxista que se había quedado con la ventanilla abierta, esa atención se había merecido porque le había pagado una generosa propina, e entró en la iglesia de San Marcos, donde actuaba de párroco el vicario de la archidiócesis de Lima, que era al mismo tiempo el secretario del arzobispo. Antes de salir de Bogotá y en previsión de que tuviera que viajar a Perú, había pedido audiencia con el arzobispo, que era el único que podía cambiar las inscripciones de los libros de bautismo, y se la habían concedido para el día siguiente de su llegada, cualquiera que esté fuera. Así estaba mejor, simplemente no habría soportado tener que encontrarse con el serio pelado, que era miembro del Opus Dei y muy rígido en sus tradiciones, el mismo día en que llegara a la ciudad que más había visto de su infancia. Darío se mojó la frente con el agua de la pila bautismal de la entrada, hizo una genuflexión ante el Santísimo Sacramento y se sentó en un banco junto a un grupo de ancianas que miraban a la estatua por la que Lima era más conocida, el Señor de los Milagros. No le había dado tiempo a avisar a Lorenz porque el taxi en el que había ido desde el puerto hasta la iglesia no tenía wifi y esperaba que cuando el vicario le viera allí se diera cuenta de que esperaba ver a su amigo. No tuvo ni siquiera que esperar 5 minutos. Al ver que miraba el reloj nerviosamente, una de las ancianas le tomó del brazo, le hizo levantarse del banco y ambos salieron de la iglesia por una puerta trasera que daba a un bellísimo jardín. Darío dejó escapar un suspiro de alivio. Nunca había estado en esa parte de la iglesia, pero al ser también el seminario mayor, era lógico que tuviera jardines. El joven señor le recibirá en unos minutos, le dijo el anciano invitándole a sentarse en un banco de piedra. Mientras tanto, si usted lo desea, puede empezar a rezar el rosario o un acto de contrición. Yo voy a avisarle de que está usted aquí. Acto seguido desapareció tan rápidamente como había venido, pero antes de que lo hiciera Darío pudo ver que vestía un hábito y que llevaba un crucifijo de plata colgado de un cíngulo. La había tomado por una anciana devota que ahogaba sus penas en la iglesia como tantas otras de su edad, y aún se acababa de dar cuenta de que era una monja, probablemente una de las que tenían a su cargo el cuidado de la iglesia y de la estatua. Darío siempre había adorado esa iglesia, que se había merecido el primer puesto en su palmarés de lugares que se deberían visitar en todo el mundo, sobre todo por el Señor de los Milagros, una efigie que representaba a un Cristo negro que un esclavo trajo de Angola unido a las argollas que le unían los pies. Al desembarcar en Lima, el patrón de ese esclavo en particular se lo arrebató, porque decía que los esclavos no eran personas y que por tanto no podían tener dioses.
El esclavo pasó el resto de su vida uncido a una yunta de bueyes, tratado más aún como un animal que como un ser humano, y el Cristo ocupó un lugar de honor en la vida y en la casa de su amo. Pero antes de morir, cuando le quedaban solo unos meses para exhalar el último aliento, el esclavo fue manumitido en premio a una larga vida de trabajo y dedicación, y al no poder ir a contemplar la imagen, pintó una representación de la misma en la pared del palacio arzobispal. Su amo, que era el virrey de Perú, le había cogido afecto a la estatua, llegando a ponerla en su capilla personal y a rezar ante ella cada vez que necesitaba consejo o que pasaba algo malo en su familia. Tuvo el Cristo en su casa hasta que llegó el día en que invitó al entonces arzobispo de Lima a comer en su casa y después le enseñó la fe. El arzobispo enfermo de gota había quedado de rodillas ante la imagen al reconocer que era la misma que campeaba en la fachada de su palacio, pidiéndole que le curara de su enfermedad y le dijo que si lo hacía, debía construir una iglesia para albergarla y darle todo lo que le pidiera. Al momento siguiente se levantó curado y a los 2 días la iglesia del palacio arzobispal contaba con un nuevo inquilino. Y aún ahora, más de 600 años después, era una tradición no solo de Lima, sino de Perú entero y de varios países más a los que se había extendido la devoción. Pese a los siglos transcurridos y a la pérdida de confianza en todo lo que oliera la palabra milagroso, el Señor de los Milagros sigue haciendo honor a su nombre y cada primer viernes de octubre, peregrinos de todo Perú iban de rodillas hacia la iglesia de San Marcos para pedir perdón por sus pecados y demandar cualquier gracia que se les ocurriera. Para estar seguros de que lo que pidieran se iba a cumplir, a menudo cogían una vela y la encendían dejándola al lado del altar, y si eran recién casados ofrendaban una cesta de huevos, siguiendo la antigua tradición castellana para tener suerte en el matrimonio. Darío, como un niño más, pues así sabía de que su padre había sido embajador en Perú, había ido todos los años y fuera solo, acompañado a la procesión del Señor de los Milagros, procurando no perdérsela ni aunque viviera en la otra punta del mundo, y sabía que en 3 semanas empezaría el mes de octubre, y que la procesión volvería a repetirse, y allí tendría que estar él recorriendo de rodillas la distancia entre el puerto y la iglesia de San Marcos. Tenía la esperanza secreta de que cuando al fin se encontraran, Elías consintiera en acompañar a Lima para pedirle a Cristo la gracia de que su madre se curara del cáncer, y al mismo tiempo para darle gracias por el milagro que había obrado en ellos, haciendo que se conocieran al fin. Los pasos de la monja, que volvía acompañada de un joven vestido con sotana y con una faja morada al cinto, distintivo de su condición especial, le arrancaron de sus preocupaciones y de los recuerdos de la historia del Señor de los Milagros, que por muy importante que fuera, no era el motivo que le había llevado hasta allí. Alzó la vista y vio al seminarista más guapo y enredador que había conocido en su vida, que llegaba guiado por la misma monja que le había dado la bienvenida en minutos antes. Resistió a duras penas las ganas de lanzarse a sus brazos y cuando la monja los iba a dejar a solas, siguió la costumbre alemana, cogió el cíngulo con el que se ceñía la cintura y besó el crucifijo de plata que colgaba de él. Solo cuando el anciano religioso hubo desaparecido tras la pesada puerta de madera que separaba el jardín de la iglesia, pudo Darío lanzarse a los brazos de aquel al que consideraba su mejor amigo, ya que Dita no contaba pues era su hermano de leche. Se notaba que Lones estaba ansioso por hacerlo también, porque el abrazo que le dio fue tan fuerte que le trituró los huesos y casi se los hizo puré, cosa que normalmente le ponía de los nervios, pero que en el caso de Lorenz y de Dita y probablemente de Elías aceptaba como lo más normal del mundo. Ni te imagines lo que he tenido que pasar para que el maestro de novicios me dejara salir cuando la hermana Emilia ha venido a buscarme. Lorenz hablaba en alemán, un idioma que casi se le había hecho extraño a la lengua en el año y medio que llevaba en Lima, pero que con su mejor amigo le fluía tan fácilmente como si fuera agua de un arroyo. ¿Por qué no me has avisado de que venías a Lima? No tenía pensado venir a América en un principio, dijo Darío que no sabía cómo empezar a contarle todo lo que debía. Simplemente recibí una carta diciéndome que todo lo que había sido mi vida hasta entonces se caería con tanta facilidad como un castillo de naipes. Lorenz miró a su amigo con una expresión seria en la cara y luego le pasó el brazo por los hombros para intentar que se explicara mejor. Sabía que le costaba expresarse, aunque fuera con su mejor amigo, y también conocía el método perfecto para hacer que se soltara. Vamos a caminar, dijo al momento. Sabía que Darío no era capaz de expresarse con claridad durante un largo periodo de tiempo. Como ves, esta zona de la iglesia es usada como patio de recreo para los seminaristas y antes fue el lugar favorito de los virreyes. Durante una hora, sin dejarse nada en el tintero, o al menos intentarlo, Darío le relató a su amigo todo lo que había sucedido en la escasa semana y media desde que había recibido la carta de su madre, que según Lorenz tenía el nombre más apropiado que se le podía poner a una mujer. Le contó el descubrimiento de que tenía un hermano gemelo que apenas conocía, porque solo le había hablado con él una vez por su red social, el hecho de que había recorrido miles de kilómetros para encontrar su pasado, la precipitada huida de Alemania ante el temor de que su madre muriera antes de que él pudiera conocerla. Todo esto lo escuchó Loren sin pestañear, como si fuera algo que estuviera acostumbrado a oír todas las mañanas. No protestó ni se asombró, solo acompañó las afirmaciones de Darío con varias rotundas afirmaciones de cabeza, señal de que entendía lo que le estaba diciendo. Solo hizo un gesto de algo parecido al asco cuando le contó el ritual por el que los Yamarai le habían hecho pasar para ser considerado un hombre. Darío supuso acertadamente que Lorenz no consideraba válido un rito como el de la circuncisión para pasar a ser considerado adulto, pero había que tener en cuenta que era muy legalista
como todos los nobles austriacos y alemanes, y que el único argumento que reconocía era que la ley te designaba como mayor de edad al pasar de los 18 años. Sé que le has pedido consejo a nuestro Señor, dijo Lorenz como reposada una vez Darío hubo finalizado su exposición, y tu oración ha sido fuerte, porque si no estoy seguro de que no habrías cogido el avión de Madrid a Bogotá. Comprendo que te sientas frustrado, pero te pido que te pongas en la piel de tu padre por un instante. Conociéndole como lo conozco, estoy absolutamente seguro de que lo único que esperaba era el momento oportuno para contártelo. ¿Y cuál iba a ser esa oportunidad? Se preguntó Darío sarcásticamente. ¿Cuando mi madre se estuviera muriendo a chorros de cáncer y mi hermano no quisiera ver a nadie? Tu padre ha estado ayudando a tu madre a pagarse el tratamiento contra el cáncer durante 3 años desde que se lo detectaron, según tú mismo me has dicho. Porque se sentía culpable de haberla separado de su hijo. Para Darío eso estaba más claro que el agua y no podía imaginarse otra razón por la que su padre hubiera pagado el tratamiento de cáncer. Pero aparte de eso y de la medalla de la Virgen de Chiquinquirá que mi hermano lleva al cuello, nunca se ha hecho presente en sus vidas y eso me da asco. Al oír el nombre de la principal patrona de Colombia, Lore se quedó abstraído por un momento como si estuviera tratando de recordar algo que se le escapaba. Después, cuando Darío estaba empezando a preocuparse porque tenía la cara tan blanca como la tiza, revivió instantáneamente. La Virgen de Chiquinquirá. Debería haberme imaginado que tu padre le colgaría a un hijo que no quería la imagen de la Virgen de las Mentiras. ¿A qué te refieres? En la mente de Darío, la Virgen de Chiquinquirá era la patrona de Colombia, que había llegado por el río Guinea una noche de tormentas, no ninguna Virgen de las Mentiras, como acaba de llamarla Lorenz. La Virgen de Chiquinquirá ha sido siempre recordada como la Virgen de las Mentiras, porque todos los contrabandistas de droga iban a simular postrarse a sus pies para que las autoridades les perdonaran la pena que les habían impuesto, recitó Lorenz de una tacada como si fuera una máquina enciclopédica. Pero acto seguido su voz se dulcificó, viendo de lo que le estaba acusando a Darío. Por extensión, siempre que los padres dejaban a niños que no querían a las puertas de los orfanatos, les colocaban una medalla de esa vocación mariana. Es comprensible que tu padre, que deseaba liberarse de un hijo que pensaba que no iba a causarle más que preocupaciones, le colgara esa medalla para despreocuparse completamente. Ahora sí que todo tiene sentido, pensó Darío. Su padre le había jurado y vuelto a jurar cuando se lo contó todo que su intención siempre había sido que él conociera a su hermano, pero que estaba buscando el momento oportuno para que se diera esa circunstancia, momento que nunca se había producido. Ya entonces, una semana antes, lo había dicho con poca convicción, pero ahora con el dato que le había colgado de que le había colgado a su hermano una imagen que simbolizaba la mentira, acababa de confirmársele que esa era su verdadera intención. Esa nunca había sido su verdadera intención. Estaba seguro de que si Elias hubiera podido, lo habría retenido más tiempo a su lado y solo le podría haber dejado partir cuando su madre estuviera a punto de exhalar el último suspiro. Dio gracias a Dios de que la carta de Milena hubiera llegado antes de que ese funesto final se consumara. Nada le iba a impedir conocer a su madre, consolarla en sus últimas horas de vida o cerrarle los ojos. ¿Quién te iba a decir a ti que tenías un hermano en Colombia después de 18 años preguntándote por esos extraños sueños? Loren sonrió, le puso una mano en el hombro y lo ayudó a levantarse. Ahora ya sabes por fin lo que eres. Sí, tengo un cuarto de sangre indígena, otro cuarto de sangre alemana y mi madre es colombiana pura. Antes de saber la verdad, Darío había pensado que sus padres eran ambos alemanes y que el único que tenía algo de sangre extranjera era su abuelo. La verdad, me pregunto por qué no harán un batido conmigo con tanta mezcla de sangre. Los dos amigos rieron a placer con la broma, como el joven no se había reído en meses. Darío casi nunca hacía bromas, pero cuando las hacía eran las mejores que pudieran existir. Casi se sentía bien por estar en Lima de nuevo, en un ambiente que conocía y en el que estaba como pez en el agua. Ya sabes que dentro de 3 semanas es la procesión del Señor de los Milagros. Lorenz no dejaba pasar la ocasión de recordárselo. ¿Tendremos el placer de verte aquí o estarás demasiado ocupado con tu nuevo hermano? Si me guardas un puesto a tu lado en la misa mayor, ten por seguro que vendré, dijo Darío, y acto seguido le contó la esperanza secreta que tenía. Ante esa confesión, Lorenz curvó los labios en una sonrisa comprensiva y le apretó aún más el hombro. Puedes estar seguro de que cualquier cosa que le pidas será una orden para Elías. Pronunciar el nombre del padre de su amigo sobre otra persona se le hacía raro al joven seminarista, pero todo era cogerle tranquilo las cosas. Estará tan contento de verte que todo lo que hagáis le parecerá nuevo y maravilloso. Y ya tu madre también, aunque esté enferma. A lo mejor a ella se le concede un milagro y puede volver a Colombia completamente curada. ¿Y qué hago con mi padre? A menudo, desde que había recibido la carta y tomado el avión a América Latina, Darío se había preguntado lo que debería hacer cuando conociera a su hermano con respecto a su padre. Ese hombre que llevaba su mismo nombre, pero que era tan diferente a sus vistas. Lorenz echó una mirada desde ese banco de piedra en el que habían estado sentados hasta entonces y señaló la inscripción que alguna artesano especialmente bueno había tallado también en la piedra para recordar la promesa eterna que todo hombre hacía a su mujer en el momento de dar su mano ante el altar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Al incumplir esta promesa que normalmente se hace en el momento del matrimonio, tu padre ha pecado contra el cielo. Al decir esas palabras, Lore se santiguó como para espantar el pensamiento de la presencia del demonio. Solamente tiene que esperar a morirse. Los hierros del infierno se le clavarán en la carne y cuando mire al cielo verá que Dios
que habitualmente es clemente y misericordioso, le vuelve los ojos. Ese ya no tiene salvación posible. Darío cerró los ojos para percatarse de lo que acababa de decir su amigo, un seminarista que de ser verdad lo que profesaba y decía creer, tenía que creer a ciegas en la misericordia de Dios y en que él tenía capacidad para perdonarlo todo, hasta lo que era pecado a ojos de los hombres. Y sin embargo siempre había sabido, desde que se empezó a preguntar el porqué de aquellos sueños, que su padre había hecho algo tan malo que ni siquiera Dios podía perdonarlo. Siempre había sabido que su padre, fuera lo que fuese lo que había hecho, tenía cerradas para siempre las puertas del cielo. ¿Te unirás a nosotros para comer con la comunidad?, le preguntó Lorenz. ¿O prefieres ir directamente al registro? Ya tengo permiso del arzobispo para cambiar lo que haya que cambiar. Me enseñaron la carta que le mandaste y me encargué de hacerlo todo. Entonces vamos al registro, le urgió Darío, al que le corría más prisa que nada cambiar lo que su padre había construido con mentiras, trocar esas mentiras en verdades. Espero que sabrás disculparme con la comunidad, pero cuando vuelva a Lima me aseguraré, después de que ya conozco a su padre, de que ya será para quedarme. ¿Vas a entrar a los jesuitas? Leonés lo miró con ojos en los que brillaba una expresión maravillada. Y si es con dos, mejor que con uno. Siempre lo había pensado, pero Darío había decidido antes hacer el primer curso de Relaciones Internacionales para contentar a su padre y que le dejara en paz. No quiero que ni mi hermano ni yo podamos perpetuar la sangre de puerco que corre por nuestras venas, una sangre llena de impurezas. ¿Piensas meter a tu hermano en una vida que ni conoce ni podrá apreciar? Lorenz tenía serias dudas acerca de ello, no ser que, influenciado por las acertadas convicciones católicas de su madre, Elías se hubiera metido de cabeza en el seminario. Mejor ven solo y ya se te unirá si quiere, si no siempre queda la posibilidad de que se haga célibe aunque no se vista de sotana. ¿No has dicho tú mismo que cualquier cosa que le digas será una orden para él? Darío sabía cambiar las palabras que se le decían para que fueran en cuenta propia y no en cuenta propia y no en la contra. Además, según lo que me dijo mi padre, mi madre siempre ha querido un hijo de sacerdote como para no querer dos. Una cosa es querer una sotana en casa para asegurarse la bendición y el perdón de todos los pecados. Y otra cosa es tener a tus dos únicos hijos vestidos de sotana y llevando a cabo el sacrificio. Tu madre quiere que uno de los dos lleve esa vida, no que los dos la lleven. Ya tendremos tiempo de hablar de eso en otra ocasión. Y además no quiero discutir contigo cuando nunca lo hemos hecho. Darío le volvió a pasar a su amigo el brazo por los hombros y ambos salieron del jardín para volver a entrar en la iglesia. La sacristía de la iglesia de San Marcos, que también hacía de archivo parroquial, estaba llena de libros de bautismos identificados por año y a veces había más de un libro por año. Pero a Darío eso no le importaba lo más mínimo. Allí, entre las sobrepellices, las sotanas, las estolas y los cíngulos, el olor del incienso, los oropeles y el fasto de los halcones de madera de cedro lacada, se sentía más sombra de lo que nunca se había sentido. Siempre había querido vivir entre sacerdotes y en cierto sentido estaba agradecido a su padre por haber querido que fuera católico en vez de profesar la religión de los indios. A su lado, Dolores, con unos guantes cubriéndole las manos para no dañar las páginas de frágil pergamino, escudriñaba hasta el más mínimo rincón de cada línea para intentar encontrar alguna referencia a su amigo. Estaba acostumbrado a manejar documentos tan delicados, pero eso no era óbice para que los tratase con todo el cuidado que se merecían. Aquí está, gritó Lorenz en alemán y con una sonrisa triunfante después de una hora entera de búsqueda en la que creyeron que no iban a encontrar virtualmente nada. Se ve que ya han borrado los datos que hay que cambiar, el apellido de tu padre, el de tu madre y el lugar de nacimiento. Como no tuviste padrinos, esos huecos están vacíos y los seguirán estando a no ser que quieras poner en sus lugares a alguien. Inclinándose sobre la página que contenía los datos de su bautismo, Darío cogió con mano firme la pluma estilográfica que le tendía su amigo, la mojó en un tintero y escribió con una caligrafía precisa que había educado durante años en distintos colegios religiosos. En la ciudad de Lima, a 22 días del mes de agosto de 1997, el infrascrito vicario general de la Archidiócesis de Lima, párroco de la Iglesia Nacional de San Marcos, bautizó solemnemente a un individuo de sexo masculino a quien dio los nombres de Darío, Enrique, Emilio, María. Nacido en Sincelejo, departamento de Sucre, Colombia, a los 17 días del mes de agosto de 1997, hijo legítimo de Elías Enrique, natural de Leticia, y de Milena Alejandra, natural de Sincelejo. Abuelos paternos Daniel y Bárbara, abuelos maternos Emilio y Sofía. No hubo padrinos por disposición del progenitor. Se quedó y feliz firmo en Lima a 23 días del mes de agosto de 1997, para mayor gloria de Dios nuestro Señor. Después de que Lorenz hubiera llevado el acta de bautismo al vicario que estaba en su despacho para que la revisara y le pusiera su sello personal, Darío pudo respirar hondo por primera vez en una semana y media. Había limpiado el nombre de su padre, sí, en un acta que tenía validez legal ante los tribunales eclesiásticos, pero más aún había establecido ya lo que él consideraba su verdad, aquella que le habían confirmado su padre y su madre. No puedo quedarme, le dijo a Lorenz cuando ambos estuvieron a la puerta de la iglesia, fundidos en un caluroso abrazo, mientras esperaba el taxi que debía llevarle al aeropuerto para regresar a Colombia. Ya he demorado demasiado el encuentro con aquellos a los que de verdad vine a ver, pero te prometo que sea con Elías o sin él volveré dentro de muy poco y entonces estaremos juntos. Acto seguido, Darío se montó en el taxi
que acababa de llegar, bajó la ventanilla y mientras el coche se ponía en marcha, le dijo adiós con la mano a su amigo que lo observaba con una sonrisa y las manos unidas en actitud de oración. Aunque no había muchos que supieran hacer eso en América Latina y precisamente por eso Darío reconoció el Namaste, el saludo tradicional indio que ambos habían aprendido a hacer cuando vivían en la populosa Bombay. Antes de perderle de vista le devolvió el saludo, gesto de honor en la cultura india. Allá voy, pensó mientras el vehículo se sumergía en la vorágine de Lima rumbo al aeropuerto. Hacia ese sitio del que nunca debí salir, al sitio donde nací,